Si padeces de dolor crónico, Si te han dicho o te has creído que es para siempre, quédate y descubre la terapia Reversión del Dolor. Un abordaje científico para revertir tus síntomas y recuperar tu vida. Conocimientos, Herramientas terapéuticas, entrevistas a expertos, prácticas y testimonios inspiradores para salir definitivamente del dolor continuo. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de la TRD. Aquí encarnamos la libertad de una vida sin sufrimiento. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la TRD, Terapia Reversión del Dolor. Soy Encarna Espuña. Este episodio de hoy se dirige a quienes, como tú, quieren marcar la diferencia en el abordaje del dolor y los síntomas disfuncionales crónicos. Hoy tengo el privilegio de conversar con 3 profesionales excepcionales, una neuróloga, una psicóloga y una fisioterapeuta, que no solo comparten la pasión por aliviar el sufrimiento de sus pacientes, sino que han vivido en primera persona lo que significa formarse en la terapia reversión del dolor. O sea, que van a hablar de primera mano y además que no hace muchísimo que han terminado su formación. Así es que ellas nos contarán qué retos enfrentaban, cómo esta formación ha superado con creces sus expectativas, y lo digo porque me lo han dicho ellas, y sobre todo, cómo ha transformado su forma de entender y tratar el dolor. Y les ha dado un nivel de eficiencia que les parece hasta increíble. Si eres profesional de la salud y alguna vez has sentido que te faltaban herramientas concretas para abordar el dolor persistente y los síntomas disfuncionales, quédate. Este episodio es para ti, pero si no eres profesional de la salud, no importa, quédate también, que vas a recabar una información muy útil que pueda ayudarte a desactivar la alarma del dolor o los síntomas crónicos tan solo por oír lo que vas a escuchar. Os presento ahora a nuestras invitadas de hoy. Tenemos con nosotros y con nosotras a Leire Villuela, fisioterapeuta de Donosti, San Sebastián. Trabaja en el Servicio Vasco de Salud. A ver si lo digo bien. Osakidetza. Bien, tenemos también con nosotros a Elizabeth Aranda. Ella es psicóloga y profesora en la Universidad de Favaloro. Tiene además un máster en salud pública y ha sido hasta hace bien poco presidenta en la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés. Con nosotros y con nosotras también está Pilar Alcántara, es médica con la especialidad de neurología, trabaja en un hospital de Madrid y además atiende pacientes online. Así es que empezaré por Pilar mismo, ya que es la última que he mencionado, y le voy a preguntar cuál era el principal problema que tenías, Pilar, a la hora de tratar el dolor y los síntomas disfuncionales crónicos en tus pacientes. Y también, si te acuerdas de alguna situación o caso clínico concreto con la que nos puedas ilustrar eso, ¿no? Cómo te hacía sentir el que necesitabas un enfoque diferente y recursos diferentes a los que estabas usando, pues yo creo que a nuestro público le va a encantar conocer eso desde dentro. Y bueno, para no enrollarme mucho, más directas a la pregunta, y la verdad que yo me he encontrado muchísimos desafíos en el abordaje de los pacientes. Creo que los principales con dolor era que yo aplicaba los tratamientos convencionales que me habían enseñado, que en particular pues suelen ser fármacos, por lo menos en mi abordaje, que yo no opero ni hago otras intervenciones. Hacía todo el esquema terapéutico y lo que veía es que, por un lado, la mayoría de los pacientes o no mejoraban, o mejoraban un tiempo y después dejaban de tener efecto, o cada vez necesitaban más dosis de fármacos, o llegaban a tener efectos adversos que eran casi peor que tener el propio dolor. Y sentía que había algo que estaba perdiendo. Y luego me ocurría también que los pacientes mejoraban solos con otras cosas sin que yo hiciera nada, y era como, pero entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué ocurre en estos pacientes que mejoran
por épocas y de repente llevan 5 años sin dolor y de repente tienen momentos muy malos. Y yo solo tengo este abordaje un poco terapéutico, farmacológico, ¿no? Entonces, ya muy poquito después de acabar la residencia, que es cuando ya empezamos a tener como pacientes propios y a responsabilizarnos un poco más y a seguir, pues ya empecé a darme cuenta que había muchos otros factores que estaban implicados que yo no me habían explicado, no había trabajado, no se abordaban y que eran muy evidentes. Tampoco tenía muy claro cómo relacionarlos con el dolor, pero que sabía que tenían que tener algún tipo de papel en esto, ¿no? Y pues, vamos, pacientes y casos, tengo millones. Tengo una paciente que me pidió la eutanasia en la consulta por un dolor de cabeza. Esa era la Wow. primera vez que yo veía a alguien, que he visto muchas personas con migraña durante muchos años, y tenía tal sufrimiento, tenía tal dolor y tal sufrimiento general que yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Pues después de varias consultas, probar todo, 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 botox, pinchazos, fármacos, dosis altas. Al final, pues también poco a poco cogiendo un poco más de confianza con ella y ya pudo también explicarme. Yo le decía, tiene que haber algo más, necesito que me cuentes un poco más de todo lo que está ocurriendo en tu vida, y pues ya me contó una situación personal horrorosa, infernal, que estaba viviendo, que la tenía en amenaza increíble y que estaba influyendo mucho en su dolor. Tengo pacientes de hace poco, una paciente que había empeorado mucho de su neuralgia del trigémino, tenía un diagnóstico de neuralgia y también igual, pues llevo 2 o 3 meses que estoy fatal y rascando, pues justo coincide que acaba de fallecer su hijo, o sea, con una relación muy clara. Luego, por casos ya un poquito menos dramáticos, sí que tengo muchos casos que tenían mucho miedo, creencias de tener un tumor en la cabeza, de que estuviera teniendo ictus, y o bien con explicaciones aclaratorias y tranquilizadoras de cómo se produce un ictus, cuáles son los síntomas, que lo que tienes que estar en alerta porque esto no lo es, porque la exploración está bien, decir que no es un tumor, y en algunos casos hacer alguna prueba que estaba normal, directamente el dolor desaparecía y no volvía nunca más. Era como dolor que se había enganchado, ¿no? Y todo, o sea, así, pues también casos de pacientes que hacían turnos, por hablar de otros factores, no solo emocionales, pues turnos muy largos de 10 horas de trabajo, con cambio de horarios, muy estresantes, ir corriendo constantemente a todos lados, y hablar de que esto podía ser un factor importante, cambiar un poco, ajustar ciertas cosas y también que se retirara el dolor sin necesidad de medicación. O sea, tengo una lista de pacientes inmensa, luego muchas mujeres entre los 40 más o menos, en plena época laboral muy fuerte, porque es como cuando estás en crecimiento laboral, adquiriendo cada vez más responsabilidad, pero coincide con época de niños pequeños que requieren muchos cuidados. Entonces, justamente esas edades que son las del pico mayor en un montón de enfermedades, de dolor, de síntomas funcionales, de enfermedades autoinmunes, coincide con temporadas que ponen al límite muchas veces a las mujeres, ¿no? Entonces, eh, también yo veía esto, ellas mismas me transmitían que no podían más y que estaban, entonces también me empezaba a plantear que esto de alguna forma tenía que ver, ¿no? Y realmente está estudiado, lo sabemos de sobra, la nueva clasificación internacional de la IAS pone que claramente son factores biopsicosociales, pero sigue habiendo una negligencia en el sistema, probablemente pues por falta de recursos, porque no está organizado de esa manera, porque al final lo que tenemos son fármacos, intervenciones, y cuando lo que tienes es un martillo, pues todos son clavos, y yo creo que si hubiese recursos para mandar a terapeutas, a gente formada, bien formada, los médicos estarían mucho más contentos y los pacientes con abordajes más eficaces, pero al final, pues esa es un poco mi situación. Os puedo contar, pero vamos, o sea, veo muchísimos pacientes, o sea que Gracias, Pilar. Sí, sí, fíjate, de con lo que aquí. lo que estás compartiendo aquí con nosotras y con las personas que nos están oyendo, es que fíjate que introducir esa variable de lo psicosocial, porque sí que se habla de lo biopsicosocial, pero por inercia se tiende a lo bio, y solo tú, cuando has incluido
justamente lo psicosocial, qué grandes cambios que dices, al final acaban repercutiendo en vosotros que tenéis un mejor trabajo, os encontráis más relajados, más satisfechos profesionalmente, decir, jo, pues mira, qué bien, ¿no? Porque da mucho gusto y mucho alivio y mucho confort, vamos a llamarlo psicológico, el sentir que lo estás haciendo bien, y a la vez el paciente también, o sea, todos ganan, es un win-win, ¿no? Y yo estoy segura, Pilar, añadiendo una pregunta más a lo que te he preguntado antes, que no solo tú, seguro que hay un montón de colegas, no solo en la neurología, en la medicina interna, en la ginecología, en, yo qué sé, en cualquier especialidad, que seguro que están padeciendo las mismas situaciones que tú, solo que en otros ámbitos, ¿verdad? Solo que, bueno, pues en tu caso tú te has hecho ese planteamiento y te animaste a decir, mira, aquí no me lo dan, lo busco fuera. Totalmente, sí, sí. Bueno, de hecho tengo tanto amigos como compañeros profesionales de otras especialidades que se encuentran con estos pacientes y algunos me han pedido también, ahora que saben que estoy un poco más formada en dolor, pues si podía ver los pacientes. Estoy empezando a ver pacientes con dolor pélvico, que era una zona del cuerpo que estaba lejísimos del cerebro para lo que me había formado. Y bueno, pues entendiendo también todo el papel de la neuro y sí, sí, está todo el mundo, o sea, al final son síntomas que afectan a todo el organismo, porque hablamos de dolor que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y además cualquier síntoma persistente que lo podríamos englobar también, ¿no? Entonces, totalmente. Gracias, Pilar. Bien, pues me dirijo ahora a Leire, que es fisio, como yo, con la que me siento especialmente empática, porque la pregunta que le voy a hacer tiene que ver con la formación, ¿no? Porque ¿qué parte de la formación en terapia reversión del dolor te resultó más transformadora y más inesperada, ¿no? Porque claro, vienes como yo del mundo de lo físico, ¿verdad? Y de repente te meten en un mundo de psicoeducación donde lo psico y lo emocional y lo social pesa mucho. ¿Cómo te chocó esto? ¿Qué te encontraste? Cuéntanos, Leire. Pues a ver, la verdad es que tengo que decir que, o sea, en realidad todo me ha resultado absolutamente transformador e inesperado de alguna manera, pero todo. Tengo que decir que, bueno, sí que tenía yo alguna noción, pequeña noción en la neurobiología del dolor, un poquito ya me resonaba un poco el tema de que el dolor, daño no es lo mismo. Eso sí que un poquito, porque ya en mi trabajo ya empezaban un poco a ir por ese camino. O sea, entonces hay un poquito, sí, lo que pasa es que yo no estaba metido en ello, porque era sobre todo en primaria y todavía en dolor pélvico también no se estaba haciendo. Bueno, el caso es que sí que es verdad que a pesar de tener alguna noción, no estaba muy metida en ello ni tampoco tenía ninguna formación muy concreta al respecto. Y tengo que decir que me ha fascinado. Vamos a ver, o sea, el pilar uno, que habla de neurobiología del dolor, me ha parecido impresionante porque lo he entendido realmente y me he dado cuenta, he entendido bien todo. Y la verdad es que para mí cada pilar ha sido brutalmente interesante, tengo que decir. Porque la TRD, bueno, brevemente está compuesta de 5 pilares, no sé si los oyentes lo conocen. Como he comentado, el pilar uno habla de la neurobiología del dolor, el pilar 2 habla, se mete más con el tema del miedo, el dolor y el miedo, el 3 ya mete todas las emociones, el 4 habla del dolor y movimiento y el 5 ya de la salutogénesis, de cómo el cuerpo afecta a la mente y el mente al cuerpo, un poquito cómo va de arriba abajo, abajo arriba. Y tengo que decir que todos los pilares los he disfrutado muchísimo, pero todos me han aportado mucho. Tengo que decir que incluido el 4 porque yo el 4 pensaba dolor y movimiento, pensaba como fisio, pues bueno, aquí entiendo que tampoco va a ser. No, 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 pues me ha resultado muy, muy interesante. Cosas que me iban resonando de antes, pero que no terminaba de entenderlas, porque ya había escuchado muchas veces, yo ya había cosas raras, ¿no? Pues unas hernias duelen, otras sí, otras no, y esto por qué, ¿no? Entonces el por fin entender realmente que toda la causa del dolor está realmente en la mente y que al final son síntomas que, producidos por una alarma que se queda encendida. Bueno, o sea, entender todo esto para mí ha sido totalmente revelador y el entender que quedarnos en los tejidos, como es lo que estábamos haciendo, pues no nos terminaba llevando a ningún lado. Y bueno, para mí ha sido incluido, bueno, el cinco tengo que decir que me ha encantado, el pilar 5. Lo mismo pensaba, digo, bueno, cosas de salud general, yo esto creo que controlo mucho. No, pues tampoco, o sea, es todo, ha sido, ha sido todo brutalmente, brutalmente interesante, tengo que decir.
Y bueno, es que me podría liar mucho hablando de cada uno, pero bueno, es que en Sí, general sí. es que es Pues lo que puedo comentar, que es que todos los pilares me han llegado mucho, unos porque directamente sabía que me iban a sorprender y lo han hecho, y otros porque es que, aun pensando que eran un poquito mi terreno, es que no, porque van mucho más allá. O sea, el entender el cuerpo como algo no mecánico, sino como algo realmente, lo que se dice, algo realmente como algo de una ingeniería, ¿no? Una obra de ingeniería, y entender que no nos rompemos, que no pasa nada. Bueno, todo eso me resonaba, pero ahora lo entiendo. Y yo, para mí misma, para aplicarlo para mi espalda, ¿no? Yo tengo una escoliosis muy grave, y yo siempre pensaba, digo, bueno, a pesar de mi escoliosis, pero ahora ya entiendo todo, veo que realmente no pasa nada porque, o sea, puedes hacer cosas sin romperte, que el dolor va por otro lado. O sea, para mí eso ha sido interesantísimo. Y que hay que confiar en nuestro cuerpo, que, bueno, el Pilar 4 ha sido brutal por todos. Es que tengo que decir que me ha encantado, y todo me ha aportado muchísimo, y me parece, ahora me veo muy tranquila para poder aplicarlo sobre mis pacientes. Es que eso es lo que, bueno, esto es un poquito respecto a la pregunta anterior, pero tengo que decirlo que para mí ahora ya es otra historia, porque es que el dolor crónico siempre ha sido un dolor de cabeza para los fisios. O sea, sí, 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 sí. Leire. Entonces imagino que como me pasó a mí en su momento, digo que me siento muy identificada contigo porque vengo de la misma, del mismo background profesional, ¿no? Y como muchas veces los fisios temblamos cuando metemos lo psicosocial, ¿no? Digo, ay, Dios mío, ¿qué me estás contando, ¿no? Nos sentimos muy inseguros cuando, y más el concepto de mente o de aparato psíquico, ¿no? Nos ponemos a temblar, la gente empieza a pensar, pero yo no me lo estoy inventando, mi dolor es real, yo me toco aquí. Yo me acuerdo que yo misma, yo también, yo me toco aquí, tengo una rizartrosis, Dios mío, pero si me toco y me duele. Pero claro, sí, claro que duele, pero es otra la diana a la hora de revertir el dolor, ¿no? No justamente esa incidencia en los tejidos en las que yo, la de maniobras, infiltraciones y de cosas que habré hecho ahí para librarme de algo que no tenía que ver. Entonces, claro, lo importante, Leire, que yo quiero resaltar aquí para los colegas que están escuchando eso y también para el público lego o profano en general, ¿no? Que esté escuchando esto, que sepa que lo importante no, o sea, es verdad que nos da mucha seguridad comprender. El ser humano tiene un aparato psíquico estructurado alrededor del sentido. Tiene que tener sentido. Y cuando las cosas tienen sentido, nos sentimos seguros y cuando nos sentimos seguros, la alarma del dolor se desactiva. Pero yo entiendo que como fisio, ¿verdad? Lo que más te habrá hecho sentir segura son unas herramientas muy concretas y un protocolo bien estructurado, que no es que es, ala, ahí tienes, búscate la vida, móntatelo como puedas, yo te he Sí, dado sí, la sí. información y ahora apáñatelas. Efectivamente, eso ha sido lo que al final, pues me ha parecido lo que realmente me ha ayudado, el tener efectivamente unas herramientas, porque yo sí que es verdad que ya hace tiempo que ya llegaba a esas conclusiones de alguna manera, ¿no? Decía, a ver, es que aquí hay algo más. Yo sabía que la mente tenía mucho que decir, y sobre todo, pues bueno, yo que trabajo mucho también con el suelo pélvico, entonces el dolor pélvico crónico, o sea, siempre ha sido muy, muy complicado de resolver. O sea, siempre ha sido un verdadero dolor de cabeza. Y yo siempre decía, es que aquí hay que meter la mente, aquí hay que meter la parte psicológica de estas personas. Es que era clarísimo, o sea, era algo que lo veía clarísimo, clarísimo, pero no tenía herramientas, o sea, no sabía cómo hacerlo. Ahí está al final el problema, porque yo es que siempre igual, además, bueno, siempre me considero como muy exigente en mi trabajo, y siempre era como, es que les ayudas, yo veía que sí, bueno, y algunas salían un poco adelante, pero siempre decías, aquí falta algo más. Y en ese caso veía clarísimamente que era un tema al final pues que había que meter la mente, no podemos dejar fuera, porque es que a Exacto. veces yo lo pienso y digo, si es que es de cajón, no podemos dejar la mente fuera. Si es que... Entonces, claro, pero como bien dices, sí que es verdad que al final, como fisioterapeutas, pues tenemos miedo de meternos al final en ese terreno. Pero lo que te hace al final la TRD es daros unas herramientas muy concretas y muy efectivas para tratarlo, en el que realmente yo reconozco que el pilar 3, el de las emociones, al principio era el que más me asustaba. Entiendo cómo es normal, pero luego te vas dando cuenta que las herramientas son y que se entiende todo muy bien, y que qué narices que tenemos que atrevernos a tratar a la persona en su totalidad, y que si hay un problema más allá, pues ya derivarás, porque por supuesto, igual que si me viene y veo que es un tema físico y tengo que mandarle al trauma porque es una fractura, o tal, pues lo mismo si hay un tema, si el trauma, si es un tema mental y es un trauma, si es un tema mental, físico, un trauma, pues ahí pues lo derivas, ¿no? Pero que podemos trabajar y atrevernos a meternos
en el tema de las emociones, porque es que, más que nada porque es clave. Yo, Ujú. por lo que estoy probando y por mí misma me doy cuenta que si no metemos en las emociones y no pasamos a sentir en la ecuación, ahí no resuelves la mayoría de los casos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo del dolor pélvico crónico, yo creo que ahí a partir de ahora va a ser muy, muy diferente, vamos, y me siento, y sobre todo la tranquilidad que me ha dado el saber que a partir de ahora tengo, como os he comentado, estas herramientas totalmente, o sea, absolutamente efectivas, porque luego esto es, o sea, son realmente efectivas. Y bueno, pues más que nada, un poquito esto. Sí. Gracias, Leire, cariño. Y hablando de la mente, pues vamos a pasarle la pelota ahora a nuestra psicóloga, a Elizabeth. Y claro, para ti, como parte del entrenamiento, o fundamentalmente el entrenamiento en TRD es psicoeducación y cómo trabajamos con los pacientes es psicoeducación, claro, habrá supuesto un menor reto, por ejemplo, a lo mejor esa parte que para Leire, pero de todas maneras sus retos tiene, ¿no? Entonces, Elizabeth, cuéntanos. ¿Cómo aplicas ahora lo aprendido a tus pacientes? ¿Qué te ha aportado todo esto a una persona que ya viene de la psicología, que ya sabía la importancia de la mente y de la psicoeducación? ¿Qué ha traído de nuevo? ¿Qué impacto dirías que esto ha traído a tu trabajo diario y qué has incorporado en la TRD en tu trabajo habitualmente? Bueno, gracias por todos los comentarios de las compañeras acá, de las colegas, porque las escuchaba y volvía a recordar, no digo, yo que me creía que trabajaba de la manera cuerpo-mente, cuando me topé con esta formación, en realidad cuando me topé con la necesidad de incorporar otras herramientas, porque veía que lo que yo venía manejando era insuficiente. Dije, no, claro, los médicos con los que trabajo me derivan para que yo me ocupe de la mente, pero yo los derivo para que se ocupen del cuerpo. Pero yo Ajá. creía que trabajábamos cuerpo y mente, éramos un equipo. Y no, seguíamos repitiendo lo mismo, el viejo paradigma. Digo viejo paradigma, el viejo modelo, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, que no sean profesionales. Repetíamos esto, pero nos creíamos en avanzada. Nosotros habíamos dado un paso más. Sin embargo, cuando un paciente con neuropatía acudió a mi consulta, yo dije, pobre, qué dolor, claro, ¿cómo lo voy a acompañar? Lo voy a acompañar a que acepte este sufrimiento y lo lleve de la mejor manera posible. Y cuando yo veía su sufrimiento y veía esto, ¿no?, que comentaba Pilar en un momento, que, por ejemplo, los fines de semana, cuando este paciente estaba acompañado por sus hijos, se mejoraba y no había dolor, y que en la semana, cuando volvía a quedar solo, el dolor volvía, yo dije, no, acá hay otra cosa. Acá yo no puedo acompañarlo solamente a que acepte, a que sea más autónomo, a que este dolor no puede ser una sentencia. Tengo que buscar nuevas herramientas. Y así fue como que empecé a buscar y te encontré a vos en un video, Encarna, hablando de la TRD. Y dije, no, sí, acá está, porque no puede ser que este dolor, o sí puede ser, porque el dolor era real, el dolor era real. Así que a mí me impactó muchísimo y decidí hacer la formación, porque dije, es una cuestión ética. Yo no puedo seguir trabajando de esta manera si me faltan herramientas que sé que pueden serle útiles a un montón de personas. Así que así fue que empecé a cambiar. Me costó al principio, te voy a reconocer, porque era como muy difícil, ¿no? Aceptar todo este cambio de lo que yo sabía acerca del dolor. El dolor tiene una lesión, es que todavía no acertaron con el diagnóstico, es que tienen que ajustar la medicación. Para mí era eso, Mm. cuando me di cuenta que no, que había otras cosas, que el dolor iba por otro carril, que el daño era una cosa y el dolor era otra. Así que para mí fue absolutamente revelador y útil, muy útil.
Qué bueno, Elizabeth, eso que comentas, ¿no? De lo que entendíamos por un abordaje integral, que es mandar a la persona de médico en médico, terapeuta en terapeuta, abordaje en abordaje, porque también la puedo mandar a un chamán, o la puedo mandar a un naturópata, o la puedo mandar a hacer el pino, o la puedo mandar a que se pinte de verde, pero la pobre persona era la que tenía que ir integrando cuando... Quiero resaltar a las personas que nos están oyendo, y sobre todo a los profesionales que nos están oyendo, que este abordaje es transdisciplinar, que claro, el dolor ocurre en todos los periodos de la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y en todo eso el dolor nos puede acompañar y la persona no es la que tiene que ir de un sitio a otro, sino encontrar lo que ofrece la TRD, la terapia de reversión del dolor, es un profesional del ámbito de la salud que sea, médico, fisio, enfermería, psicología, trabajador social, lo que sea, que tiene integradas en su capacidad de aplicar la TRD todo eso. Y luego, como bien decía Leire, habrá personas y casos y situaciones donde se necesita profundizar y para eso está la derivación. Pero tú sabes qué inmenso campo de personas que sufren simplemente con hacer realmente un abordaje integrado biopsicosocial con herramientas eficientes, cuántas cosas se resuelven ahí. Y ya, para finalizar, Elizabeth, te quería preguntar una cosita más y es respecto a durante la formación, ¿verdad? ¿Te pudiste sentir acompañada, que te enterabas, porque hay personas que dicen, no, como encarna el fisio, pues es como que habla para los que son fisios o no sé qué y los que somos psicólogos no nos enteramos o lo que... ¿Puedes, al respecto de realmente si te has sentido apoyada, que la formación es integradora y sobre todo si sientes que una vez finalizada tu formación te sientes acompañada, si sientes que hay comunidad? Háblanos un poquito sobre el después, ¿no? O sea, el durante, cómo fue el proceso de formarte y el después, ¿no? Bueno, el proceso fue realmente integrador también. Y yo lo definiría como que me dio una gran oportunidad. Y no solamente oportunidad a mí de formación, sino una oportunidad para mis consultantes. Y la formación fue realmente muy enriquecedora porque yo he realizado otras formaciones de posgrado y la verdad que es un ambiente, o por lo menos lo que he incursionado, muy egoísta. Los profesionales que dictan, ¿no? Como que te forman hasta ahí. Cuidado que no te vayas a meter en su campo, en su área de acción. Y yo acá me encontré con una formación muy generosa. La verdad que con mucho material, con mucho respeto por cada una de las profesiones, ¿no? Integrándolas en la formación. Para dar un ejemplo desde mi ámbito de psicología, yo también venía con la repetición de un modelo de las emociones, la teoría clásica de las emociones, y me topé con el modelo de la construcción de las emociones. Yo lo había sentido, yo lo había escuchado, había un poquitito por ahí, pero no estudiado, no integrado. Y la verdad que para mí eso fue realmente muy, como digo, enriquecedor para mi formación, ¿no? Me dio muchas herramientas para entender toda esta teoría y bajarlo a la práctica. Y acompañada en todo momento, la verdad que tanto por mis compañeros, seguimos en una comunidad, eso me parece también muy generoso de tu parte, Encarna, te debo agradecer, porque también esto, ¿no? Generalmente uno hace una formación y después, bueno, listo, ahora sé en tu consulta lo que puedas con esto. Sin embargo, continuamente nos estás brindando información actualizada. Vas a un congreso y traes las novedades y las compartís. No es que nos decís, bueno, en tal congreso te deberían ir y no, sino que enriquecer, hacer más sólida la formación con el después, me parece que es sumamente importante en esa línea, ¿no? Me parece que el material que se da, el acompañamiento, el tener una comunidad, el compartir los conocimientos, el compartir las dudas, ¿no? Es como tener un Ateneo constante, porque uno puede, ¿no? Plantear, bueno, me pasa esto, bueno, podés hacer esto, tenés tal material. Eso me parece realmente muy valioso.
Muchísimas gracias, Elizabeth. Y un poco para aprovechar este podcast y seguir haciendo psicoeducación con nuestros oyentes, tanto sean profesionales de la salud como profanos, comentaros que Elizabeth ha comentado efectivamente la teoría clásica de la emoción y la teoría que se está imponiendo ahora, que es el neuroconstructivismo, y que realmente lo que le ocurre es que está investigada, o sea, en los laboratorios es lo que prima, lo que pita, lo que demuestra en randomized control trials, en ensayos clínicos aleatorizados, pero lo interesante aquí es que tiene, como es muy reciente, tiene poca aplicación clínica. O sea, normalmente del constructivismo lo que tenemos es sus teorías, sus modelos, sus formulaciones, su corpus de conocimiento. Lo que hace la TRD es que lo aplica en la clínica. O sea, te da las herramientas para que eso que se ha investigado, caray, vale, ok, ¿de qué me sirve saberlo? O sea, ¿de qué me sirve saber la fórmula del agua si no bebo agua? No me quita la sed. O sea, necesito conocer el constructivismo, pero necesito también aplicarlo, ¿no? Y eso es algo que efectivamente a los que venís del mundo de la mente también ha sido revolucionario, ¿no? Y además mezclarlo en el sentido de receta, ¿no? Receta de cocina, donde yo que soy valenciana, al hacer una paella no se nos ocurre poner la misma cantidad de sal que de azafrán. Tienes que ponerlo de una manera proporcionada, no vale lo mismo poner Pilar 3 que Pilar 1, o sea, y en el mismo orden y para todo el mundo igual. Y además ahí cada profesional, según su background, del mundo de donde viene, pues quieras que no, tirará más a, por ejemplo, como lo de la paella, ¿no? El que es más de Valencia no se le ocurre poner anchoas y el que es del norte pues le pone una anchoa tranquilamente. Pero bueno, está bien. Con la paella aquí nos rasgaríamos las vestiduras. Con la TRD entendemos que cada uno desde su background, desde su espacio profesional desde el cual viene, quieras que no, recarga más las tintas en una cosa o en la otra. Pero al final todo se integra en una receta que es siempre para buscar esa reversión que va a hacer el consultante o paciente contando con esa seguridad y ese poder que le hemos dado. Por lo tanto, volviendo a Pilar, te quería pedir si nos puedes compartir algún caso concreto, alguna anécdota de lo que has visto desde que has empezado a aplicar este enfoque y estas herramientas en esos pacientes que antes has apuntado, ¿no? Decías, madre mía, lo que yo veía y cómo eso me conmovía inmensamente. Y ahora sé que te has lanzado a la piscina, que estás trabajando tanto presencial como sobre todo online. ¿Y qué cosas están pasando en tu práctica clínica con todo esto? Bueno, me he quedado ahí con un run run de antes, digo, no he dicho lo más típico que me llevó también a buscar otros factores, ya me he ido como a que preguntaba otros factores y yo creo que era la disociación bestial entre las pruebas y la clínica, que eso me parece muy importante seguir diciéndolo mil veces porque al final seguimos teniendo todos el modelo de las pruebas van a dar mi solución, necesito más tecnología para más pruebas, para que den con la clave como el único factor, ¿no? Y justo es que además lo hablaba ayer con otra compañera neuróloga que acaba de terminar y me decía, creo que en cuanto empiezas a ver unos poquitos pacientes te das cuenta que ninguno coincide con la resonancia ni con el TAC y los que tienen mucho dolor en el cuello no tienen hernias, los que tienen hernias no tienen dolor, las resonancias, hay algunos que tienen resonancias horribles y prácticamente no tienen síntomas, otros que tienen unas resonancias perfectas y están estupendos y esa disociación la vemos cada día, o sea que es muy evidente, yo creo que para un profesional de la salud que está acostumbrado a trabajar también con pruebas, que hay algo ahí en esa línea entre síntoma y daño que nos estamos saltando, ¿no? Y bueno, no quería mencionar que me he quedado antes con esto, y bueno, terminamos la formación hace poquito, hace yo creo que 2 meses más o menos, ¿no? O sea que ha habido poco margen, pero aún así ya ha habido mucho cambio. Yo, pues por cómo está en el hospital la cosa, no tengo tanto margen de abordaje de los pacientes por los tiempos que manejamos, entonces me dedico a darles un montón de recursos e información y hojas y libros y les hago ahí un escrito para que puedan, bueno, a casi todos les mando también al podcast, así que un saludo ahí a mis pacientes también. Y, y luego es verdad que sí que tanto en el hospital como en la consulta, pues sí que he tenido algún caso en el que he podido profundizar más y pues puedo contar una paciente que tengo con dolor pélvico, que justo la he mencionado antes, que llevaba 1 año y medio prácticamente sin poderse sentar sentada en una silla con muchísima medicación y sin poder ir a trabajar y en muy poquitas sesiones
algunas con la información y con herramientas que ella misma ha aplicado muchísimo, pues ha conseguido volver al trabajo, sentarse y está en proceso de mejora en poco tiempo. Tengo también una paciente que lleva 4 años con dolor de cabeza todos los días sin cesar, tomando prácticamente a diario analgesia, ibuprofeno, paracetamol, etcétera, más algún otro fármaco típico preventivo, triptizol, etcétera. Y también en un par de sesiones y implementando herramientas ha reducido el dolor a 2 días, se ha bajado la medicación a más de la mitad y esto ha pasado en 2 sesiones, o sea que estoy segura que en muy poquito tiempo seguirá bajando. Además es una tía súper activa que está con mucha participación y muy ilusionada y así tengo varios, o sea que está para el poquito tiempo que llevo aplicándolo con mucha eficacia, la verdad. Cómo me Muy alegro contenta. que eso, yo sé que lo hemos comentado, que eso te da mucho ánimo y ves futuro en una, sobre todo en los profesionales que se sienten tan desanimados porque ven eso mismo que tú veías, pero claro, ¿de qué me sirve verlo si luego no tengo herramientas para tratarlo? Casi prefiero mirar para otro lado, ¿no? Entonces yo sé que has referido, que les has comentado a muchos compañeros y compañeras, no solo de neurología, sino de cualquier otra disciplina del hospital donde trabajas, les has dicho, oye, esto tiene ñeque, esto realmente tiene herramientas que van a poderte ayudar y has derivado o les has comentado de hacer la formación en terapia de reversión a unos cuantos compañeros y compañeras. Pero ya para resumir, para finalizar hoy tu intervención, Pilar, ¿qué le dirías todavía a aquellos o aquellas que están dudando en apuntarse al curso o en hacer la formación en terapia de reversión del dolor? ¿Qué les podías decir simplemente como refuerzo, ¿no? Pues efectivamente ya les he hablado a mucha gente, yo soy bastante pesada, es así. Eh, pero sobre todo yo creo que los que más se han emocionado con el abordaje y se van a apuntar son personas que han pasado consulta conmigo. Y eso es para mí muy iluminador, porque creo que cualquiera que ve una consulta como es la reacción del paciente en el momento con todo esto, pues es que dice, es esto. O sea, es una sensación como muy vivencial, ¿no? O sea, han dicho, pero esto yo quiero entender esto, saber hacerlo. Es porque han visto en primera persona que le hace al propio decir que está ayudando así y que está entendiendo todo lo que está ocurriendo en la persona. No hemos hablado de esto, pero es otro temazo, sin juzgar, sin estigmas y sin todo el problema que tiene lo psicosocial, ¿no? También abordando los factores biológicos y no dejándolos de lado, que ahora nos hemos centrado mucho en lo psicosocial, simplemente pues, porque no lo solemos integrar. Entonces, yo creo que cualquiera que vea una sesión de TRD es difícil que no le parezca que tiene una utilidad muy importante, ¿no? A los demás, pues yo les recomiendo que primero que se informen también, que creo que está bien que no hay que creer a ciegas en las cosas y al final lo bueno que tiene este abordaje es que está muy basado en neurociencia, tiene muchos estudios detrás y es mucho más eficiente que todo lo que hay hasta ahora. Lo que más me gusta es que es dinámico y sigue avanzando y todos vamos aportando lo que ha comentado antes Elizabeth, ¿no? Bueno, Encarna es muy generosa, todos los compañeros también y todo lo que vamos aprendiendo nuevo lo vamos añadiendo, lo vamos integrando. Si hay que romper una idea que teníamos, pues se rompe y vendrá otra porque la ciencia cambia. Y yo creo que en ese sentido también no es nada dogmático ni sectario, es como, mira, pues esta es la mejor evidencia que hay ahora, parece que es lo más eficaz y es lo que mejor está funcionando. Tenemos un montón de testimonios y pacientes vuestros. Entonces, bueno, pues yo le diría que para mí es lo que más se ha acercado a la neurociencia y a un abordaje práctico, aplicable, realmente que puedes llevar a la práctica clínica tal cual terminar la formación, que también lo ha dicho Elizabeth, ¿no? Que en otras formaciones quizá pues sales ahí con las ideas, pero dices, vale, ¿y ahora esto cómo lo llevo yo al paciente, ¿no? Y aquí sales con un arsenal de información bestial. Entonces,
bueno, pues que para mí ha sido súper útil y súper recomendable y mis pacientes lo están notando. Así que, y cualquier cosa, pues si me quieren preguntar también por, por redes, pues yo encantada también de, si tienen dudas, de resolverle dudas. Muchísimas gracias, Pilar. Sí, efectivamente, luego en los comentarios o en el podcast pondremos vuestras referencias para que os puedan ubicar. Y ya para ir finalizando, voy a pasarle la palabra a Leire y luego Elizabeth que se una y una pregunta común para las dos, ¿no? Que un poco para dar broche de oro a lo que ha dicho Pilar. Si tuvieras que describir este curso en una sola frase o en una sola cosa que te haya impactado o que con lo que quieres que la gente se vaya con la copla, ¿no? Como decimos por aquí, ¿cuál sería? Por ejemplo, Leire. Bueno, yo he puesto así un poco, porque me ha salido un poco más poético, para mí sería pues de alguna manera un viaje apasionante hacia la reversión del dolor y los síntomas persistentes y el empoderamiento de la persona, porque es que al final, en realidad lo que te termina haciendo para mí este abordaje es sacarte de, de la fragilización del modelo biomédico antiguo y empoderarte realmente, darte a ti el poder y las herramientas para poder tú misma vamos, salir, resolver tus síntomas y no solo el dolor, o sea, en realidad todos los síntomas que al final que nos va pasando y que al final lo que realmente nos amarga la vida y ahí está el sufrimiento, ¿no? Entonces creo que yo diría eso, realmente, o sea, lo que más que me parece eso, pues al final un viaje, ¿no? O sea, es una maravilla. Sí. Muchísimas gracias, Leire. Bien. Elizabeth, ¿quieres añadir algo más? ¿Y a quién y por qué recomendarías esta formación? Imagino que a colegas de la psicología que has dicho cosas muy significativas en tu exposición antes, ¿no? De cómo una fisioterapeuta, que es mi background, ¿no? Se atreve a dar una formación donde incluye psicoeducación, ¿no? ¿Por qué recomendarías un curso donde fundamentalmente lo lleva adelante una fisio osadísima que se atreve a meter una integración mente-cuerpo? Cuéntanos, Elizabeth, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, la verdad para mí es una responsabilidad y creo que compromiso sería la palabra que yo podría definir en esta formación. Compromiso, porque yo creo que todos los profesionales de la salud tenemos el compromiso de la formación permanente, ¿no? Tenemos la responsabilidad de optimizar la calidad de vida de cada consultante. Entonces, esta formación me dio herramientas para poder cumplir ese objetivo. Así que yo se los recomiendo a todos mis colegas y a todos los profesionales de la salud, en realidad, ¿no? Que puedan acercarse y que puedan poner en práctica esto porque se van a ver beneficiadas un montón de personas. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muy bien, pues hasta aquí este episodio que espero te haya sido útil, tanto si estás pensando en formarte en terapia reversión del dolor como si no. Quiero recordar ahora que la formación en terapia reversión del dolor es tan solo para profesionales de la salud y cuando hablo de la salud hablo tanto de la física como de la mental, que todavía está dividida y compartimentada, pero bien, hasta que esto llegue, de momento todos los que están en el campo de la salud, y yo ahí incluyo también a los que se dedican a la salud deportiva, a los entrenadores, a los preparadores licenciados en educación física, incluso a educadores. O sea, todo aquel que está en la salud de la mente, y la mente también incluye la educación, el cómo programamos nuestras mentes y todas las personas que tienen responsabilidad en ese ámbito tan importante para que no sea tan fragilizador y desempoderante, ¿no? Entonces, bueno, decirte que has escuchado en primera persona como una neuróloga, una psicóloga y una fisioterapeuta han dado un giro en su forma de trabajar gracias a la terapia reversión del dolor, una formación que no solo enseña técnicas, sino que cambia la forma de ver y acompañar a cada persona que sufre y nos da, sobre todo a los profesionales, unas herramientas con base científica y no solo técnicas que están sustentadas en un buen marketing y un gran compendio de casos clínicos de éxito. La TR desde luego los tiene y también tiene marketing, pero sobre todo no usa el ensayo y error con sus pacientes. Digo, vamos a probar a ver si esto funciona, ¿no? Si quieres saber más sobre esta formación, cómo apuntarte o cómo puede ayudarte a ti o a tus pacientes, te dejo la información en la descripción del episodio. Gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo y por tu compromiso.
Y sobre todo, gracias por comprometerte con una forma de cuidar basada en la evidencia y sostenida con el corazón, que además es integradora y eficaz. Nos escuchamos en el próximo episodio. Os mando un abrazo y hasta pronto. Esperamos que hayas disfrutado del episodio. Gracias por ayudarnos a que este proyecto independiente llegue al máximo número de personas posible Para poder salir del paradigma del miedo y del dolor continuo. Suscríbete a nuestro programa. Déjanos reseñas, comentarios y valoraciones Comparte nuestro contenido en tus redes sociales. y envíale este audio a quien lo pueda necesitar. Mil gracias por estar al otro lado. Y si quieres más información, Consulta nuestra web, donde además encontrarás a los profesionales de la TRD para un acompañamiento personalizado.